parte de bioclimatología y esta vez vamos a hablar de cuáles son los índices bioclimáticos que necesitamos conocer para poder trabajar en una planificación agrícola inclusive. Existen índices relacionados con la energía, como en este caso con la radiación. La radiación puede tener una acción fotoenergética, o sea, que esté relacionada con la fotosíntesis a través de la intensidad de radiación que tenga, y que va a actuar especialmente en una etapa del cultivo que va a ser el crecimiento. Pero puede también tener otra acción muy importante, que es por su acción fotoestimulante. ¿Y qué consideramos a esta frase? Su acción fotoestimulante, estamos hablando de la duración de luz que tenemos, o sea, al estudio de eso le denominamos fotoperiodismo. Ahí nosotros dividimos las plantas en días, aquellas plantas que llegan a su desarrollo cuando los días se van alargando. ¿Y cuando los días se van alargando? Desde junio a diciembre. Entonces se tratan de cultivos que en general se realizan en invierno o son de siembra invierno primaveral, y corresponde a algunos cultivos como los cereales finos, como ser el trigo, avena, cebada, centeno, algunas hortalizas como la espinaca, selga, remolacha y muchas más. Aquellas plantas que reaccionan a los días, cuando se empiezan a cortar, o sea, los días se empiezan a cortar desde el 21 de diciembre hacia el 21 de junio, y en un determinado umbral de cantidad de luz se produce la inducción a un proceso de reproducción, son aquellas denominadas plantas de días cortos. Ahí tenemos al maíz, algunas especies de sorgo, soja, arroz, mijo, tabaco, etc. Y algunas que son directamente indiferentes, que pueden ser utilizadas de acuerdo a las otras variables, si funcionan adecuadamente para que se produzca el desarrollo de las mismas, pero no van a depender de la duración del día, como aquellas como el girasol, el tomate, algunas variedades de arvejas. Entonces tenemos plantas que aceleran las etapas de desarrollo cuando los días se van alargando, y otras cuando los días se van acortando. Entonces, ¿cuándo se van alargando los días? Como les dije hace rato, de junio a diciembre. Los días se van acortando de diciembre a junio. Y entonces va a ser la etapa en las cuales va a reaccionar el cultivo a esta acción como un índice biometeorológico. Y hay especies que reaccionan mucho a el alargamiento o acortamiento del día. Esa especie específicamente es la soja. Con respecto a la temperatura, tenemos influencia sobre el crecimiento, que la denominamos temperaturas cardinales, donde, como vemos en esta gráfica, tenemos cómo es la velocidad de crecimiento de un determinado cultivo o una determinada especie en función de la temperatura. Por supuesto que va a haber un óptimo por cada fase inclusive, pero también podemos llegar a tener un óptimo para todo desarrollo del cultivo. Pero vamos a hacer hincapié en la etapa de crecimiento.
tenemos un óptimo para que se produzca esa etapa de crecimiento de temperatura, y por debajo de ese óptimo o por encima de ese óptimo se producen disminución en el crecimiento, ya sean porque las temperaturas van a bajar y van a producir, van a tener un valor en el cual no va a haber directamente crecimiento, o inclusive puede llegar a matarlas. E inclusive también tenemos en el otro extremo temperaturas que pueden llegar a detener el crecimiento o inclusive llegar a matarlas por ser demasiado elevadas. Con respecto a la etapa de desarrollo, puede haber una acción positiva de la temperatura como una acción negativa. En el caso de la acción negativa de la temperatura sería la acción extremas que pueden llegar a tener en cuanto, por ejemplo, las heladas o golpes de calor que pueden llegar a matar el cultivo. Pero en este caso vamos a hablar de la acción positiva. A la acción positiva la denominamos de acuerdo a cómo actúan. Por acumulación de temperatura por encima de un determinado umbral, por acumulación de temperatura por debajo de un determinado umbral, que se denominan horas de frío o unidades de enfriamiento, o por su variación, de acuerdo a lo que se denomina termoperiodismo, o sea, el estudio de la variación de la temperatura, ya sea diaria, anual o asincrónica, o sea, que no corresponde al crecimiento que tiene de acuerdo a la variación que promedio que llega a haber con respecto a la temperatura. Veamos cada una. Con respecto a las sumas de temperatura, vamos a hablar de lo que corresponde a lo que denominamos nosotros como tiempo térmico o sumas de temperatura. Como sabemos que existe una respuesta universal del desarrollo fenológico a la temperatura, esta respuesta la podemos medir de acuerdo a la duración que va a tener el ciclo del cultivo o sus etapas o sus subperíodos, ya sea en tiempo calendario o directamente en unidades que estén relacionadas con la temperatura, con la acumulación de la temperatura. Ahí estamos hablando que ponderamos el tiempo calendario por las temperaturas las cuales han sido sometidas durante ese subperíodo o todo el periodo vegetativo o el periodo reproductivo. Entonces, ahí no estamos hablando de fechas en las cuales, mira, acá me ha durado 15 días, 30 días, 45 días. Estamos hablando de temperaturas en las que se acumuló, los días en los que se acumuló una determinada temperatura. A eso es lo que denominamos tiempo térmico o suma de temperatura, y lo expresamos como dice acá, en grados días, en la acumulación, ¿sí?, de temperatura en días. Ahora veamos más específicamente entonces cuando hablamos de este término. Cuando hablamos de acumulación de temperatura, estamos hablando de toda temperatura por encima de un determinado nivel térmico, el cual esa acumulación va a ser considerada como sinónimo de acumulación de energía que va a actuar en ese proceso. Ahora, ¿cuál es ese nivel térmico que tenemos que considerar? Ese nivel térmico es considerado o es llamado temperatura base. La temperatura base puede corresponder a todo el periodo del cultivo o puede tener varias temperaturas bases de acuerdo a la fase que corresponda o al subperiodo que estemos analizando.
Y cuando hablamos de temperatura base, estamos hablando de la temperatura que se estima se empiece a ejercer acción sobre el desarrollo del vegetal, calculada para, como les dije hace rato, un determinado subperiodo o para todo el ciclo del cultivo. Entonces tenemos, como en el caso de este cultivo, el maíz, esta vez me está diciendo que está en una etapa vegetativa, la R una etapa reproductiva. Entonces cuando aparece la acumulación de grados días es muy poca, y a medida que va desarrollando el cultivo y va teniendo una cierta cantidad de hojas hasta que llega a la flor masculina, por ejemplo, al desarrollo de la flor masculina, va a tener que tener una cierta cantidad de acumulación. Ojo que esto es un ejemplo nada más. Esto es para que ustedes vean de qué manera se pueda utilizar. Estas temperaturas bases en general son determinadas a campo o pueden ser determinadas también en laboratorio. Todos los biometeorólogos, los bioclimáticos consideran que la mejor temperatura base es aquella determinada a campo, bajo el accionar de todo el complejo climático. ¿Cuáles son los métodos de suma de temperaturas que tenemos o de tiempo térmico que tenemos? Existen los métodos más antiguos, que es el método directo, que se obtiene sumando o acumulando todas las temperaturas medias diarias superiores a 0 grados. Es como vamos sumando temperaturas por día y vamos a acumular una cierta cantidad de temperatura para que se produzca una determinada fase o subperiodo. Existe otro método que es el más utilizado, que es el método residual. Es el más utilizado por los investigadores, que tiene una expresión para el caso diario o tiene una expresión para el caso mensual. En el caso diario, el tiempo térmico o la suma de temperatura va a ser igual a la temperatura media menos la temperatura base directamente, y se la va acumulando día a día hasta que se produce el proceso. O se produce, como dije hace rato, una determinada fase. En cambio, si hablamos de temperaturas medias mensuales, directamente va a ser la temperatura media de ese mes menos la temperatura base de ese subperíodo o de todo el periodo por el número de días que dure el mes o el subperíodo considerado. Tenemos otras expresiones de cálculo que son un poquito más específicas para determinados cultivos, como yo voy a hacer hincapié solamente en esta, en de Gilmore y Roger, que está realizada específicamente para el maíz. Entonces la temperatura base es considerada de 10, y todo valor que sea menor a 10 va a ser utilizado en 10, es decir, la temperatura mínima, ¿no?, menor a 10 va a ser considerado como 10, y la máxima va a ser considerado como 30. De acuerdo a los autores, esto tiene que ver con el desarrollo o no del cultivo. Hay otros métodos como el de Thom, que fue mejorado por Damario y Pascale, pero necesitan muchas más variables para determinar las sumas de temperatura. Y el primero, de Lindsay y Newman, que es aplicable en general para cualquier tipo de cultivo, ¿sí? Con respecto a la acción de las bajas temperaturas, y de acuerdo que hemos dicho que de acuerdo a su buena acción, no con respecto a las heladas, sino a lo que necesitan, la disponibilidad que necesitan ese determinado cultivo, existen plantas que durante el periodo de descanso, de crecimiento mínimo,
necesitan acumular una cierta cantidad de frío. Se la puede cuantificar o medir de distintas maneras. Unas son las denominadas horas de frío, que todavía se siguen utilizando, y es la acumulación en horas de temperaturas debajo de un determinado nivel térmico, que en general es considerado por la mayoría de los autores, de acuerdo a los ensayos en especies criófilas, de 7 grados, durante el periodo de descanso invernal que, como dice ahí, va de mayo a septiembre. Entonces, yo hice hincapié en esta parte de poner debajo de un determinado umbral térmico, en este caso es considerado 7 grados. Se acumulan horas en donde la temperatura es menor a ese umbral térmico. Existe otra metodología también que fue realizada por otro autor, Richardson en este caso, y se denomina unidades de frío o unidades de enfriamiento, en los cuales él dice que va a haber una acumulación de unidades de frío si la temperatura se encuentra dentro de un determinado rango. Ese rango está entre 2,5 y 9,1. Esa va a ser la máxima acumulación de unidad de frío. Y fuera de este rango se puede disminuir la acumulación de esa temperatura e inclusive desacumular, como en este caso si la temperatura es mayor a 18 grados. Estos valores de rangos de temperaturas pueden variar de acuerdo a otros autores que trabajaron con distintas especies. Esta es la más general, la expresión de Richardson, y en este momento se está volviendo la más utilizada. En vez de utilizar horas de frío, se utilizan unidades de enfriamiento o unidades de frío. Con respecto a la acción de la variación de la temperatura, hablamos de termoperiodismo. Entonces hay especies que van a reaccionar de acuerdo a cómo varían en forma anual, diaria o asincrónica, tanto en el crecimiento como en el desarrollo, de acuerdo al accionar de la temperatura. Tenemos aquellas que reaccionan al termoperiodismo diario, como el tomate, el guayule. O sea, en el caso del tomate no tiene que haber una muy poca amplitud térmica, sino al contrario, tiene que haber buena amplitud térmica el caucho, el centeno. De acuerdo al termoperiodismo anual, o sea, hay frutales criófilos que van a necesitar un accionar de bajas temperaturas para que se produzca la etapa de desarrollo. Y tenemos aquellas que tienen o no tienen, una cierta resistencia al asincronismo de la temperatura. ¿Qué implica? Por ejemplo, cuando se produce una invasión de aire frío o una invasión de aire cálido, o existe viento norte o viento sonda, y tenemos especies como el almendro o el avellano que necesitan acumular para que se produzca una etapa de desarrollo muy corta, y para que se produzca la fase de brotación o floración tienen un umbral bastante bajo de temperatura. Por lo tanto, lo que puede hacer es que un viento cálido, luego de haber acumulado la cantidad de frío que necesita, que son pocas horas, se puede producir la brotación, y una posterior helada quema la producción. Entonces, existen plantas, y son plantas autóctonas, que accionan o tienen una cierta resistencia a ese termoperiodismo que es asincrónico, que no es típico. Y esas son especies como la tipa, el lapacho, el jacarandá, que tienen la característica de que necesitan acumular pocas horas de frío, pero el umbral de brotación es muy alto. Por lo tanto, cuando la temperatura recién sea elevada, lo suficientemente elevada, recién van a poder brotar.
Otro de los elementos que son fundamentales es el agua en el suelo. Y esta tiene más acción tanto en el crecimiento como en el desarrollo. Y llega a ser muy importante especialmente en las etapas críticas del cultivo. Días antes hasta días después de floración son fundamentales o de llenado de grano. Y como está relacionada más el agua almacenada en el suelo con la raíz que directamente la precipitación, aunque sea el origen del agua almacenada, porque también puede ser el riego, es mucho más importante la relación que existe entre el agua almacenada y el desarrollo de un determinado cultivo o de una determinada especie.